Lo que tenemos que hacer es ingresar a la página de Enlist.io, como pueden ver aquí. En esta página se encontrarán con esta ventana principal y tienen la opción de registrarse. Simplemente pulsan el botón registrarse y la aplicación les va a pedir que se registren, ya sea con una cuenta de Google que ustedes tengan o con su correo electrónico, dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces vamos a registrarnos de una manera fácil con la cuenta de Google. Una vez que ejecutemos el botón, simplemente vamos a elegir la cuenta con que queremos registrarnos. Bien, una vez allí le damos continuar. Ok, lo primero que van a ver es una bienvenida de Enlist y nos dice que podemos utilizar un tablero infinito donde puedes trabajar, jugar y crear. ¿Okay? Si ustedes quieren pueden seguir navegando. Yo voy a saltar aquí en este momento. Voy a cerrar esta ventana. Estamos ya en el tablero principal. A todo esto ellos les llaman tablero. ¿Okay? Entonces voy a hacer una pequeña descripción. En la versión gratuita nosotros podemos crear hasta 3 tableros. Por defecto nos crea un tablero que nos dice la fecha en la cual nosotros nos registramos y el cual está vacío, como ustedes pueden ver. ¿Okay? Entonces en este tablero tenemos una serie de mods, pequeñas aplicaciones que nos permiten realizar cierto tipo de trabajo o proyecto. En el lado izquierdo tenemos una cinta, el cual nos permite añadir bloques, ya sea de texto, de bloques de imágenes, de audio, video, que posteriormente lo podemos utilizar para arrastrar y soltar. ¿Okay? En este botoncito que dice Mods, que son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro trabajo, ya sea de convertir un texto a imagen, de convertir un audio a texto, de convertir un video a texto. De todas esas herramientas nosotros podemos navegar e ir descubriendo cuál nos puede servir para nuestro proyecto. Como pueden ver, son bastantes, son 200 mods gratuitas, entre mods gratuitas y de pago que tenemos a nuestra disposición para realizar nuestros proyectos. Entonces yo les sugiero que poco a poco, cuando ustedes ingresen, inviertan un poco de su tiempo para ver los mods que tienen disponibles. En este otro icono nos permiten crear mods personalizados, es decir, yo puedo crear un mod a mi entero gusto. Hay muchos mods personalizados que han sido realizados por usuarios y que los ponen públicos y que nosotros también podemos utilizar. Bien, aquí en esta opción, como pueden ver, este símbolo me dice la cantidad de créditos que yo tengo disponibles semanales, ¿okay? Y ellos se van a cargar dentro de cada 6 días. ¿Okay? Como pueden ver, la interfaz, como les mencioné en el video anterior, es muy sencilla, muy fácil, muy intuitiva, y lo que nos permite hacer es lo siguiente. Imaginemos primero que queremos generar una imagen. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer es arrastramos el mod y aquí nos va a pedir el prompt de la imagen que nosotros queramos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los gatos y quiero que me dibuje un gato futurístico que sepa utilizar la herramienta Enlist. Entonces, crear un gato que esté escribiendo en una computadora, trabajando con inteligencia artificial. Una vez que nosotros hayamos creado el prompt, vamos a ver
Aquí el estilo, si nos permite que sea creativo, si sea una foto, que sea de arte digital, cinemática, en 3D, y el aspecto. Yo voy a crearla horizontal y lo voy a dar ejecutar. Ok, vamos a esperar, aquí se está ejecutando y bueno, aquí nos realizó la imagen. Le doy un clic, okay, y voy con la manito, voy aumentando, lo puedo aumentar a través de esto, puedo mover con la manito hacia el centro y ir aumentando si no tengo el mouse. Esta es la forma en que nosotros podemos utilizar entonces todas estas herramientas que están aquí, que se llaman bots y que son realmente pequeñas aplicaciones que nos realizan un tipo determinado de trabajo. Bien, también dentro de esta herramienta podemos seguir trabajando. Fíjense que yo puedo mover. Ok, vamos a realizar otro ejemplo. Imaginemos que queremos convertir a voz un texto. Simplemente soltamos el mod y se abre para que nosotros escribamos el texto, o si tenemos un texto de un blog o algo, nos los convierta. Bueno, ahora vamos a ir a mi blog para elegir un texto que quiera convertir en voz. Ok, yo estoy en mi blog Jairo Jaimes. Esta es la última entrada que yo hice. Gemini 2.0 Flash está aquí. Tu puerta de entrada fácil a la inteligencia artificial. Ok, yo voy a seleccionar aquí el texto y lo voy a copiar. Esta partecita nada más vamos a copiarlo una parte. Vamos a copiar una parte y me voy a Endless. Y lo voy a pegar. Vamos a quitar. Aquí elijo las voces que quiero escuchar: Adam, Will, Sara, Laura, Daniel. Vamos a ponerle el Daniel y simplemente le doy a ejecutar. Esto se hace bastante rápido. Ok, ya está. Entonces vamos a escucharlo. Gemini 2.0 Flash ya está aquí. Tu puerta de entrada fácil a la inteligencia artificial. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por la inteligencia artificial? Ok, no me gusta esta voz, pero podemos entonces volver y poner otra voz. Vamos a poner Ada y la vuelvo a dar. Me crea otra. A medida que yo voy ejecutando, observen que los créditos se me van reduciendo. Es decir, cada vez que yo hago, me quita 1 o 2 créditos dependiendo del tipo de mod que yo utilice. Ok, ya está. Vamos a ver. Gemini 2.0 Flash ya está aquí. Tu puerta de entrada fácil a la inteligencia artificial. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por la inteligencia artificial, IA, pero te has sentido abrumado por la jerga técnica y la complejidad? Buenas noticias. Ok, vamos a pausar entonces. Como pueden ver, ya convertí un texto a voz. Inclusive puedo cambiar a varios tipos de voces. Por supuesto, en la opción profesional tenemos más voces que sean más realistas, más estilo humano, ¿ok? Pero bueno, estamos en la versión gratuita, que es lo que quería mostrarles, en la cual nosotros podemos también realizar trabajos bastante buenos. Bien, entonces otra cosa que podemos hacer, si no nos gustó, eliminar. Pulsamos el botón derecho y eliminamos lo que nosotros no queramos. Y vean que nuestro tablero está disponible. Este tablero es ilimitado, o sea, yo puedo moverme para donde yo quiera y seguir arrastrando mods y haciendo proyectos.
Para finalizar el video tutorial voy a crear un último ejemplo. Voy a crear una nueva imagen para que vean el potencial de esta herramienta, de cómo nosotros podemos combinar los mods para crear proyectos interesantes. Bien, voy a abrir y voy a poner aquí casa para perros vacía. Ok, voy a mejorar aquí este mob. Me dice que automáticamente mejora el prompt. Ok, y voy a ejecutarlo. Esperamos que termine. Ok, me creó una casa para perros vacía. Ahora fíjense, yo voy a irme a donde están los mods. Voy a dar clic y voy a buscar un mod que se llama Remix. Este mod lo que me hace es hacer una mezcla de dos imágenes y crearme una tercera imagen muy interesante. Ok, este mod que están viendo aquí en este momento lo voy a arrastrar hasta el dock y va a quedar aquí dentro de la cinta de mods que me permiten utilizarlos más fácilmente. Vamos a disminuir y bien, yo lo voy a agarrar y lo voy a arrastrar aquí. Ahora, así que voy a elegir esta y simplemente en este botoncito que está aquí lo voy a arrastrar y lo voy a soltar. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Igualmente hago con esta imagen y arrastro y lo suelto. Ok, ya tengo las dos imágenes y ejecuto. Veremos que termine. Ok, vamos a ver. Me combinó la primera imagen con la segunda y me creó una tercera imagen donde tengo al gato ahora en una tablet escribiendo, pero ya en una casa de madera. Bien, así que ustedes pueden combinar distintos mods de texto, mods de audio para crear proyectos bastante interesantes. Bueno amigos, espero que este video les sea de utilidad. Se suscriban al canal, nos apoyen. También compartan el video porque tal vez algún amigo o familiar les pueda ser de utilidad. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.